Buenos días a todos, muy pero muy buenas a todos los participantes del día de hoy. Gracias por estar con nosotros. En nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le damos la bienvenida a este su webinar, Protección de Datos Personales, con el licenciado Armando Lin, jefe de Cooperación Técnica Internacional, que nos tiene este webinar que nos va a compartir, que va a ser de gran aprendizaje y gran enseñanza para todos. Solamente pidiéndoles encarecidamente que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas para tener una mejor transmisión. Este webinar se está grabando para luego ser subido a las redes sociales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, específicamente en YouTube. Lo van a poder encontrar en los próximos días. Así que sin más, los dejo con ustedes, con el licenciado Armando Lin. Buenos días a todos. Gracias, Paul. Yo quiero iniciar agradeciéndole también a Dios por permitirnos estar aquí con salud y poder compartir este tema que consideramos desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que es de vital importancia que la ciudadanía ya vaya conociendo al respecto, porque es algo que nos involucra a todos como actores, tanto del sector público como del sector privado. Por eso, si me permiten compartir la pantalla, quisiera pues que empezáramos introduciendo el tema con una pregunta. ¿En dónde estamos en protección de datos personales? Y pues la idea es que al terminar este webinar, todos y cada uno de ustedes, los que algunos con más y otros con menos conocimiento del tema, puedan ya a partir de hoy tener un panorama más claro de cuáles son los derechos que involucra la protección de datos personales y la manera en que los puede afectar en su diario vivir. Por eso nosotros queremos primero introducir el tema como algo que está relacionado con el ser humano desde sus inicios. A pesar de que para Panamá es un tema legislativamente hablando bastante nuevo, como veremos más adelante, fue a través de una iniciativa del año 2019 que se saca realmente una ley que hable sobre protección de datos personales. No es menos cierto que pues nuestra constitución política también contempla el derecho a la privacidad. Eso lo iremos desarrollando más adelante. La idea es que todos tengamos un conocimiento más amplio, sin entrar en las profundidades de pronto técnicas que involucra esta ley, porque ciertamente cuando hablamos de protección de datos personales y nos enfocamos en la realidad que estamos viviendo, casi todo lo enfocamos o dependemos de la seguridad en la transferencia de datos, en las plataformas que se están utilizando hoy día, pues en nuestra relación bancaria, en nuestra relación con cualquier agente de comercio que necesite de nuestra información o de nuestros datos para poder hacer una gestión. Entonces nosotros debemos tener claro, por supuesto, cuáles son nuestros derechos y cuáles son también nuestras responsabilidades. Este tema lleva ambos componentes. Si bien es cierto, yo tengo toda la posibilidad de ejercer mis derechos, que se tutele por parte de un ente rector mis datos, pues yo también debo sintonizarme en que yo debo ser responsable de los datos personales y de cómo yo permito o no que los mismos sean tratados o transferidos por terceros. Siendo así, pues como les comenté, nosotros el 26 de marzo del 2019 logramos tener nuestra ley de protección de datos personales, que le correspondió por su numeración ser la ley 81. Sin embargo, nosotros podemos ver que este tema relativamente nuevo para nosotros es un tema que en otros países ya lleva mucho tiempo desarrollándose, ya
inclusive han hecho modificaciones a su legislación, y vemos casos como pues en América, México, que ya básicamente están rondando los 18 años de ellos haber dado este paso que nosotros ahorita estamos dando. Y ver pues otras legislaciones como la española, que ya casi están por cumplir 20 y tanto de años, que tienen mucho conocimiento, que ya han vivido la práctica, la ejecución de lo que es la tutela de los datos personales, sobre todo los datos sensibles, que más adelante pues explicaremos a qué nos estamos refiriendo con esto. Es así pues que gracias a la iniciativa legislativa de nuestros diputados, nosotros para el año 2019 contamos con nuestra primera ley especial que trate sobre protección de datos personales, sobre privacidad. Si bien es cierto, como les expliqué al inicio, pues es un derecho que está desarrollado, no, pero sí está estipulado en nuestra Constitución, pues este es el momento en que nosotros lo desarrollemos. A ver, sin entrar en el detalle de la ley, porque lo que no quiero es convertirlos a todos aquí en expertos en la ley. Lo que se quiere es pues llevarles a ustedes un conocimiento general de lo que involucra la misma. Vamos a tocar ciertos artículos importantes que nosotros destaquemos. El artículo 5, por ejemplo, nos habla de la base de datos. Desarrollaremos lo que es el registro de base de datos más adelante, pero pues base de datos, ¿por qué es importante que nosotros recojamos en este momento lo que habla el artículo 5? Porque aunque nosotros no nos demos cuenta, es probable que en este momento nuestra información personal esté en más de una base de datos, sin que nosotros sepamos por qué ni quién lo autorizó. De ahí la importancia en que vayamos familiarizando el tema de nuestro derecho a la privacidad, de nuestra tutela de los datos personales, a lo que básicamente pues es el tema o uno de los temas importantes, que sepamos que nuestra información en estos momentos puede estar en más de una base de datos que nosotros no tenemos idea de por qué está. Entonces, me permito resumirles lo que dice el artículo 5. Recoge que todas las bases de datos que se encuentren en el territorio de la República de Panamá que almacenen o contengan datos personales, tanto de nacionales como de extranjeros, o que el responsable del tratamiento de datos esté domiciliado en nuestro país. Esto nos habla de el marco de aplicación de la ley. Toda base de datos que esté en Panamá o todo responsable de estos datos o de estas bases de datos que se encuentre domiciliado en Panamá. Obviamente, vemos que estos datos también pueden traspasar las fronteras nacionales, pues más adelante y dentro de las especificaciones de la ley, habla de cuál es la responsabilidad que tienen quien trate estos datos de manera transfronteriza. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el encargado de defender, de tutelar estos bienes intangibles, como es la privacidad de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros? Y la ley 81 claramente establece que el ente rector de la protección de datos personales va a ser la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la que conocemos como ANTAI, a través de la Dirección de Protección de Datos Personales. Ahí es donde el ciudadano que se sienta vulnerado en su privacidad va a acudir en primera instancia a solicitar la defensa de sus derechos personales. Digo en primera instancia porque la ley también hace que efectivamente la Dirección de Protección de Datos Personales sea la que conozca la denuncia una vez la hace el ciudadano acerca de la afectación de sus derechos. Y habrá entonces una segunda instancia si se interpone un recurso de apelación, que será ante la Dirección
de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Eso porque muchas veces a nosotros nos llegan consultas de dónde deben poner las denuncias por la situación X o Y que están pasando en este momento. Cabe destacar, y es oportuno indicarles, tenemos la Ley 81, que es del 26 de marzo del 2019. Sin embargo, la misma ley y los diputados en su momento, pienso yo, previendo que es un tema nuevo, que es un tema que afecta pues, a la mayoría de los actores de la sociedad, tanto del sector público como del sector privado, le dieron un espacio o un tiempo, pues que los abogados conocemos como vacatio legis, que es un periodo luego de la aprobación formal en la Asamblea para que ella entre en vigencia. Este periodo o vacatio legis se concedió hasta el mes de abril del 2021, lo que significa que el 1 de abril del 2021, pues esta ley va a entrar en vigencia y les da este periodo, tanto a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y pues a los otros encargados, que en este caso sería el Ministerio de la Presidencia, a través de asesoría legal, y a la Autoridad de Innovación Gubernamental como ente asesor de la parte técnica para que se haga las adecuaciones, la reglamentación y se dé la divulgación necesaria para que todos los actores estén en pleno conocimiento y puedan, dentro de las posibilidades, hacer también las adaptaciones a sus sistemas informáticos para que puedan cumplir a plenitud con lo que mandata la Ley 81. Eso es una explicación que quería darle previo a entrar en materia específica del articulado de la ley, porque muchas personas ya han querido ejercer este derecho a la protección de sus datos personales y pues lamentablemente por esta situación que les acabo de explicar, nosotros no podemos en este momento iniciar un proceso investigativo sobre las denuncias. Siendo así, vamos a iniciar con los principios que mantiene la Ley 81 en cuanto a la protección de los derechos de los datos personales. Encontramos 9 principios: principio de lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad y exactitud, seguridad de los datos, principio de transparencia, principio de confidencialidad, principio de licitud y portabilidad. ¿A qué se refiere el principio de lealtad? Cuando alguna persona natural o jurídica que se dedique al tratamiento de datos personales le haga a usted la solicitud de sus datos, debe hacerlo de una manera, pues, sin engaño, debe hacerlo de una manera directa y de una manera clara, para que usted sepa exactamente a qué está sometiendo usted sus datos personales y si está de acuerdo o no. El principio de finalidad nos indica que el ente o el agente económico o no que vaya a solicitarle a usted sus datos personales debe establecerle claramente para qué lo quiere, ¿sí? Ahí vamos a tomarnos un tiempo para poner con un ejemplo un poco más claro este principio. Si yo voy a una clínica y en esa clínica pues me van a abrir un expediente médico, el principio de finalidad lo que me dice es que la secretaria, el médico o la enfermera que me vaya a solicitar estos datos para llenar mi cuadrícula debe pedirme datos que guarden relación al servicio o al tratamiento que yo voy a recibir en esta clínica, ¿sí? Porque tenemos conocimiento y me imagino que a todos o a algunos o a muchos de nosotros nos ha pasado que pues llevamos el carro al taller y terminamos llenando formularios que tienen que ver con nuestra vida privada. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuáles son tus preferencias o hobbies?
eso no guarda relación con el mantenimiento que yo le voy a dar a mi carro. Entonces esta ley lo que te dice, principio de finalidad. Los datos que tú me pides tienen que guardar concordancia con el servicio o con la prestación que tú me vas a dar a mí, ni más ni menos. El principio de proporcionalidad va muy ligado a lo que le acabamos de explicar, pero ahí lo vemos más desde el punto de vista de la cantidad de datos. Si yo voy igual al mismo ejemplo, usted no me va a pedir datos a mí de cuándo fue la primera vez que yo trabajé o dónde fue la primera vez que yo viajé. Eso no guarda proporción con la prestación o el servicio que yo estoy recibiendo. Hablamos entonces del siguiente principio, el principio de veracidad y exactitud. Si yo necesito brindarle, autorizarle a un responsable de tratar mis datos personales porque yo requiero que así sea, pues esa persona tiene a sí mismo que anotar la información tal cual como yo se la estoy dando. Y tiene que ser acorde con los tres principios que hemos mencionado anterior, para que eso no sea entonces un motivo de que yo esté brindando más información de la que necesito para ese momento. Entramos al principio que viene ya con relación a la parte técnica, que no es que no la vayamos a exponer en este webinar, pero pues la idea no es entrar en plataformas específicas ni en temas específicos de seguridad, sino que ustedes sepan que todo aquel que se compromete a tratar datos personales, pues tiene que garantizar la seguridad de este tratamiento. Si yo voy a ser responsable de una base de datos, yo tengo que garantizarle a usted que en efecto los datos que usted me da a mí no van a terminar, por ejemplo, en algún agente comercial que utilice estos datos entonces para hacerle llegar a usted propaganda que usted no ha autorizado y que tenga información sensible de usted sin que usted haya sabido que esa información está en manos de esa persona. Ahí obviamente lo que está buscando la ley es que se instalen medidas de seguridad, de estandarización, ISO y este tipo de medidores de seguridad para que los datos no estén navegando libremente en un ciberespacio sin que haya un control verdadero de quién es el responsable de esos datos. Obviamente el principio de transparencia nos dice que nosotros y toda la actuación que se dé en la relación del tratamiento de datos debe darse con toda la claridad, con toda la sinceridad para que no haya nada oculto. Yo no puedo pedirle un dato a usted sabiendo que esa no es la finalidad con la que yo voy a usar los datos, que no es el uso final que le voy a dar. Entonces, por eso, principio fundamental, la transparencia al momento del tratamiento de los datos personales. Un principio muy importante, que es el principio de confidencialidad. Si yo vuelvo al ejemplo de la clínica, pero eso opera también con los bancos y opera con cualquier otro agente económico o no que tenga la posibilidad de manejar nuestros datos personales. La confidencialidad. Más adelante les vamos a definir lo que son pues los datos sensibles como tal, ya que estamos hablando mucho de datos. Hay una distinción importante entre lo que es datos, pero la confidencialidad es el punto, pienso yo, o uno de los más importantes o el más importante. Y esto se explica en la medida de que si a esta clínica o a este banco yo le estoy poniendo en conocimiento datos que solo yo conozco, datos que solo deberían afectarme o importarme a mí, es para que esa persona guarde con mucho recelo toda la información que yo le brindo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usted ve
Y como dicen, pues yo estoy tranquilo, alguien me llama, yo no sé quién le dio a esa persona la información que yo manejo como dueño, titular de los datos, y resulta que es que alguien a quien yo autoricé para tener mis datos porque necesitaba o irme a hacer un tratamiento o solicité una tarjeta de crédito o estoy haciendo los trámites para una vivienda, pues esa persona unilateralmente tomó la decisión de pasarle a un amigo, un conocido, un familiar, mis datos para que ese familiar haga uso no autorizado de los mismos y promocione algún tipo de producto o servicio. Eso obviamente lleva también un tema aparte que es la responsabilidad y los contratos de confidencialidad que debe haber entre el titular del dato y la persona encargada del tratamiento del dato y con el responsable del tratamiento de los datos. Para mí, por eso, este es uno de los principios más importantes, porque si se logra cumplir por parte de todos los actores de los tratamientos de datos, este principio, pues probablemente verdaderamente se cubra con la seguridad y con el resto de los otros principios, porque no va a estar volando, no va a estar navegando, por decirlo de alguna manera más amigable, en el ciberespacio mi información, porque hay una persona consciente de que eso se dio bajo un tratamiento muy particular y que debe guardar todas las medidas de confidencialidad. El principio de licitud, pues obviamente la idea es que el tratamiento de datos se dé para fines lícitos, obviamente, y que no utilicen los datos personales que se encuentran en una base de datos para fines ilícitos. Y el último principio es el de portabilidad. Probablemente este sí sea un principio más común, más conocido para todos, porque iniciamos viéndolo con el tema de las telefónicas. Cuando uno tenía su celular, el número de su celular o el número de su casa y quería cambiar a otra compañía, pues hasta hace pocos años usted tenía que permanecer casado con esa compañía o simplemente decidirse a perder el número tanto de celular o de su teléfono fijo de su casa. La ley 81 contempla también este principio porque reconoce que el titular de los datos va a ser siempre el único dueño real de los datos, esté con la compañía que sea o que haya elegido para el tratamiento de sus datos, y que cuando ya decida no estar con esa compañía o con ese actor económico, pues él tenga el derecho a llevarse todos sus datos en un formato amigable y que pueda ser entonces colocado a otra empresa o en otra base de datos. Estos son básicamente los principios que contempla la ley 81 y pienso yo pues es la columna vertebral sobre lo que debe regir la protección de datos personales. En materia de protección de datos personales, el fundamento es que haya siempre un consentimiento. Hay excepciones a este principio. Sin embargo, lo que usted siempre tiene que tener muy claro como ciudadano, como usuario de algún servicio y de alguna base de datos, que más adelante veremos las distintas bases de datos que probablemente no sabemos nosotros que estamos, pero que pues por la necesidad y por la rigurosidad de la vida que tenemos ahorita, que estar en todos lados, pues vamos muy seguido dando nuestra información a distintos actores sin saber que eso es una base de datos. Se exceptúan los efectos de este requerimiento, los distintos casos, cuando el titular de los datos haya dado su consentimiento. Obviamente, si yo le digo a la clínica, si yo le digo al banco, mira, estos son mis datos, yo soy Armando Lin, esta es mi edad, este es mi tipo de sangre, yo vivo en este residencial, esta es mi estatura, este es el color de mis ojos, pues ahí no habría una infracción a la ley 81 y no habría ningún tema con la sanción que puede involucrar esta infracción. Sin embargo,
Hay otras excepciones, cuando esta transferencia de datos sea necesaria para la celebración o ejecución presente o futura de un contrato de interés del titular, cuando se trate de transferencias bancarias, dinerarias y bursátiles del mercado de valores, porque se entiende que previamente yo voy a estar haciendo transacciones en una bolsa de valores, pues ya yo he tenido un contrato con un broker, un representante de bolsa, para que él haga en nombre mío uso de mis datos. Así es que estas podrían ser unas de las excepciones para el consentimiento. Ok, vamos a hablar del artículo 13, otro de los artículos que son importantes de resaltar. Establece que los datos sensibles no pueden ser objeto de transferencia, excepto en los siguientes supuestos, cuando haya consentimiento explícito. Y volvemos a ver, importante, tema primordial, el consentimiento del titular de los datos. Si yo no tengo la voluntad de darte mis datos, pues de ahí en adelante todo lo que tú hagas y utilices para recabar esos datos sería ilícito. Siguiente supuesto, cuando sean necesarios para salvaguardar la vida del titular y este se encuentre física y jurídicamente incapacitado. Cuando sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial y cuando tenga una finalidad histórica, estadística o científica. Obviamente, en este último, habla de disociar la identidad. Disociar es un procedimiento mediante el cual usted hace que la información no pueda ser vinculada a una persona. Por eso, perdón, se dice que para fines históricos estadísticos, al final usted no necesita saber usted necesita saber cuántas personas de pronto han recibido un bono solidario. Y con eso usted hace una estadística. Pero de pronto no es necesario saber si esas personas eran discapacitadas o no, si esas personas tenían los ojos azules o no, si tenían el cabello rubio o negro. Esa es información que no se requiere para un fin estadístico, a menos que sea pues, un trabajo específico, que eso veremos más adelante, lleva también su reglamentación. Hemos hablado de datos sensibles, de protección de datos. Ahora vamos a ver qué es un dato sensible, tal cual lo estipula la ley 81. Y dice que se puede entender por datos sensibles aquellos relacionados con la esfera íntima del titular de los mismos, o aquellos cuyo uso indebido pueda dar lugar a algún tipo de discriminación o conlleve algún riesgo grave para esto, como por ejemplo, la raza, la preferencia religiosa, la opinión política, la orientación sexual, datos relativos a la salud o datos genéticos o biométricos, entre otros cuyo sea la identificación de esa persona. Por eso, este tipo de datos no puede estar libremente circulando en bases de datos que el titular no haya autorizado. Y vemos que evidentemente puede darse discriminación, obviamente, por la raza, por la preferencia religiosa. Nosotros hemos visto muchos casos en donde te piden a ti el perfil de una persona para hacer un trabajo y resulta que si bien la persona cumple por el perfil, de repente no quieren personas de determinado tamaño, no quieren personas de determinada raza social, no quieren personas que vivan en tal lugar, no quieren personas de determinada religión. Si no eres católico, no lo contrato, si no eres evangélico, no te contrato. Ese tipo de discriminación que se puede dar por los datos muy sensibles es lo que está tratando de proteger esta ley y que va a garantizar que no se dé este tipo de manipulación de datos en razón de lo sensible que puede ser el dato para la persona. Ok, ¿qué derechos tienen los titulares de datos personales? Ya hemos visto que aquí lo primero es el consentimiento y luego el derecho que tenga ese titular. Y el titular del dato personal, pues son todos ustedes que están hoy aquí, soy yo en relación a mis datos personales y cualquier persona que tenga la intención de
realizar algún tipo de trámite, transacción o recibir algún servicio. Entonces, nuestro artículo 15 de la ley 71 nos dice que son derechos irrenunciables básicos que tienen los titulares de los datos personales sin perjuicio de cualquier otro. Para nosotros, los derechos se conocen como derechos ARCO por las iniciales de cada uno de los derechos que vamos a ver más adelante. En la próxima diapositiva explicamos cada uno de los derechos, pero en materia de protección de datos, cuando se habla de los derechos ARCO, pues son los fundamentales que deben protegerse. Así tenemos, el primer derecho es el derecho de acceso. Yo necesito, si soy el titular de los datos personales, saber y poder accesar a todos los datos que están almacenados míos en determinada base de datos. No porque yo los di hoy, ya mañana yo no tengo derecho a saber sobre esos datos. Yo siempre seré el único dueño de esos datos y tendré derecho a verificarlos, a verlos en el momento que a bien lo tengo. El segundo derecho, ARCO, es el derecho de rectificación. ¿Y qué me dice? Pues, si yo considero que algún dato mío ha sido cambiado, se ha modificado o simplemente ha sido actualizado, pues yo necesito tener la posibilidad de que quien esté tratando mis datos lo haga de la manera que yo requiero que esté en este momento. O sea, rectifique el dato, lo actualice, lo corrija. Ese es un derecho que no me lo puede quitar tampoco quien esté tratando mis datos. El derecho a cancelación. Así como yo puedo modificar un dato. ¿Sí? De pronto ya yo no vivo en un edificio, ahora vivo en una casa. Yo quiero que me actualices mi domicilio, pues yo también quiero que tú me canceles ese dato. Ya yo no quiero estar en esa base de datos que tú mantienes o que tú comercializas. Ese es un derecho también que yo tengo. Entonces, mientras yo pueda ejercer el derecho a cancelación, yo tengo la posibilidad de excluir mis datos de alguna o de todas las bases de datos a las que yo esté incluido. Y el derecho de oposición nos dice que, pues, por motivos fundados, que le indicaré algunos de los motivos fundados, él pueda negarse a que los datos de carácter personal sean tratados. Si a mí de repente como abogado me sacan en la lista de abogados del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, pues yo tengo el derecho a llamar, escribir, comunicarme con el Colegio de Abogados y decir, tú sabes qué, yo no quiero aparecer en la lista de abogados del Colegio Nacional de Abogados, por favor excluyen. Ese es mi derecho. Hay, obviamente, casi todo en la vida, excepciones, ¿no? Y esto tiene que ver más con materia judicial. Hay situaciones en las que tú no te vas a poder oponer a que se trate tus datos personales. En un proceso judicial en donde al final sale una resolución y hay una estadística, hay un registro judicial, pues en ese momento no puedes decir, no, es que yo no quiero que aparezca en el registro judicial mi resolución que me condenó a cualquier cosa. Esas son de pronto la excepción más palpable que podría darle como ejemplo en este momento, pero pues para que sepan que efectivamente no es que yo puedo decir, hey, es que no quiero que este dato mío aparezca en tal lugar. Hay que ver si es dentro de los datos que tú puedes oponerte a que se trate. El derecho de portabilidad. Si bien es cierto, pues dentro de los arcos terminaríamos con el de oposición, haciendo pues el uso del último derecho. También hay la tendencia nueva a que el derecho de portabilidad sea reconocido como fundamental. El derecho de portabilidad, pues, como aquí se lo explicamos, dice, es el derecho a tener una copia de los datos personales de manera estructurada, en formato genérico y de uso común, que permita transmitirlos a otros responsables. Esto va ligado mucho con el principio que explicamos hace poco, ahora va consagrado también como un derecho.
con eso terminamos lo que son los derechos del titular de datos personales, de manera muy general, obviamente, para que tengan el concepto claro. Y pasamos a ver dentro de la Ley 81 lo que es el Consejo de Protección de Datos Personales. El Consejo de Protección de Datos Personales es un ente consultivo que creó la ley para que asesore al ente rector, la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en materia de protección de datos personales. Este consejo, los diputados en su momento, pues tuvieron a bien considerar que debía mantener dentro de sus miembros actores, tanto del sector público como del sector privado. Es así que ellos logran establecer un número de 9, consejeros con derecho a voz y voto y un consejero como asesor técnico, que sería la Autoridad de Innovación Gubernamental. Dentro de los miembros del Consejo de Protección de Datos Personales tenemos al ministro de Comercio e Industria, al administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, al director general de la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, al defensor del pueblo, a un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, a un representante del Colegio Nacional de Abogados, a un representante de la Asociación Bancaria, a un representante del Tribunal Electoral, a un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, y pues el asesor técnico que tiene derecho a voz pero no a voto, el representante de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental. ¿Cuáles son las funciones primordiales que tiene el Consejo? Antes de enumerárselas, pues quisiera que supieran de manera pues muy breve lo que actualmente, más allá de lo que pueda proyectar la pantalla, está haciendo el Consejo de Protección de Datos Personales. Dentro de las obligaciones del Consejo está pues que asesore a la ANTAI en materia de políticas públicas que guarden relación con la protección de datos. Asesorar en algunos de los trámites que ellos hagan, principalmente en la imposición de las sanciones a las personas naturales o jurídicas que infrinjan la Ley 81. Sobre todo en este momento, el Consejo de Protección de Datos Personales está activado, se activó el 14 de enero de este año, y está trabajando básicamente en la constitución de su propio reglamento, tal cual como lo consagra la Ley 81. Esa es una de sus obligaciones. Establecer un reglamento pues, que establezca cuáles son las condiciones bajo las cuales ellos van a asesorar y cuáles son las condiciones bajo las cuales ellos van a emitir los distintos conceptos o apoyo que le pida la Autoridad Nacional de Transparencia en relación a los casos que vean de sanciones básicamente y cualquier política pública que guarde relación, incluyendo en este momento pues la sensibilización que hay que darle a todos los ciudadanos y a todos los entes involucrados en el tratamiento de datos personales sobre la Ley 81 y la posterior reglamentación que se encuentra en como le dije, el Consejo pues está formado en realidad por 10 miembros, 9 de los cuales tienen derecho a voz y voto, uno que es simplemente un asesor técnico. El artículo 35 de la Ley 81 nos señala claramente cuáles son las funciones por las cuales se vio la necesidad de crear un Consejo de Protección de Datos Personales. Y dice en su primera función, asesorar a la ANTAI en materia de protección de datos personales, recomendaciones, acciones y reglamentos. Recomendar políticas públicas relacionadas con la materia, evaluar casos que les sean presentados para consulta y brindar recomendaciones. Aquí voy a hacer un alto porque el tema de
esta responsabilidad que se le ha dado al Consejo de Protección de Datos Personales es supremamente importante porque dentro de las sanciones, que veremos más adelante, hay una que es la suspensión o eliminación de un agente o actor del registro de base de datos. Eso en palabras cotidianas sería pues la eliminación de la posibilidad de que tú sigas ejerciendo funciones o la actividad económica de bases de datos. Entonces, pienso que al ser una sanción supremamente grave, se le ha dado la facultad a este consejo de que emita su opinión al ANTAI antes de que ésta aplique la máxima sanción. La máxima sanción, distinguiendo que hay sanciones pues, pecuniarias, que tienen que ver con dinero, y esta que sería operativa en este caso. Y como otro de los puntos está desarrollar su reglamento interno, que como les acabo de explicar, en este momento ya hay un borrador que ha circulado por todos y cada uno de los miembros del Consejo para que pues emitan su opinión o cualquier comentario que tengan al respecto para que ya esta obligación esté pues superada y se tenga efectivamente el procedimiento bajo el cual va a operar o ejecutar sus funciones el Consejo de Protección de Datos Personales. Vamos a hablar entonces ahora de las infracciones. Las infracciones la cataloga o la distingue en la ley 81 como leves, como graves y como muy graves. Las leves pues puede ser el incumplir con una citación ante la Dirección de Protección de Datos Personales como ente que resuelve en primera instancia todo lo relativo a la protección de datos personales. Dice, falta leve, citación ante la Autoridad Nacional de Transparencia de Acceso a la Información con relación al registro de atender las faltas. Obviamente, pues, eso no involucra una gravedad al punto de un cierre de un registro ni de la imposición de una multa como tal. Distinguimos entonces el siguiente tipo de multas, las faltas graves, que serían la aplicación ya de multas. Ya hay una sanción pecuniaria, ya yo te voy a sancionar con dinero por infringir la ley. En este sentido, la ley 81 nos dice que el margen o los parámetros para multar este tipo de faltas va desde los $1,000 hasta los $10,000. Muchos dirán, pues, para las grandes empresas hacer algo que infrinja la ley 81 y que le coloquen una multa de $1,000, pues es irrisorio. Sí, probablemente, pero como en todo proceso y en toda legislación, siempre las sanciones deben ir de manera progresiva y en razón a la gravedad del acto de la falta. Entonces, por eso, como ven, ya estamos hablando de multas a partir del segundo nivel de las faltas. Pasamos entonces a un tercer nivel, que son las faltas muy graves. Sin embargo, la recurrencia en faltas graves, pues te hace también incluir a tu empresa dentro del siguiente escalón de las sanciones. Así que el hecho de que la primera vez se te hizo un llamado de atención, ya la segunda vez obviamente es una recurrencia, ya eso no puede ser otra llamada de atención. Entonces, así proporcionalmente se van subiendo las sanciones hasta que llegamos a las faltas muy graves, que como ven, sería la clausura de los registros de la base de datos, sin perjuicio de que también tengas derecho a que te hayan puesto una multa. ¿Qué pasa aquí? Cuando ya nosotros llegamos al punto en que se toma la decisión de cancelar, porque primero se puede suspender el registro, pero cuando ya se llega al punto de cancelar el registro de base de datos de una empresa, pues eso simplemente es lo que conocemos como cerrar de la empresa de manera definitiva. Y para alguien que está dedicado a ese comercio, a esa actividad, pues que te cierren la empresa es gravísimo.
Y todo empieza con un simple llamado de atención ante una falta leve. Entonces consideramos, a pesar de que hay críticas que dicen, pues $10.000 no es nada, una multa de $1.000 la paga cualquiera, yo creo que guarda proporcionalidad al momento en que se contempla dentro de las faltas muy graves, pues que te cierren el negocio. Eso para nosotros sería pues lo más grave que le puede pasar a un comerciante, que te cierren el negocio. Para este tipo de sanción es la que hace un momento les comenté. Antes de que la Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, a través de la Dirección de Protección de Datos Personales, imponga la sanción de cancelación del registro de base de datos, debe elevar al Consejo de Protección de Datos Personales el caso para que ésta emita su opinión. Así es que pues ahí tenemos las sanciones que incluye la ley 81. Y ya para finalizar, la protección de datos personales en nuestra realidad actual. Si bien es cierto, vimos que nuestra ley es relativamente joven comparada con otros países, pues yo sí agradezco que ya haya una ley que regule este tipo de protección. Y si es así, pues la idea es que vayamos viendo en la medida de lo posible en qué nos afecta o en qué nos favorece o verdaderamente qué es lo que protege para el ciudadano esta ley de protección de datos personales. Vuelvo y resalto que no nos vamos a meter en la parte técnica. Ahorita podríamos hacer un webinar solamente para lo que es seguridad en protección de datos personales y creo que por ahí en las redes ya de hecho las empresas dedicadas a este tipo de actividad comercial lo están haciendo. Y eso es muy favorable. Mientras más conocimiento esté a disposición de la ciudadanía, pues de mejor manera acogemos esta ley 81 de protección de datos personales. Sin embargo, los datos personales y la protección que siempre debió haber existido sobre las mismas no es una cuestión de hoy, ni es una cuestión del 2019. Este es un tema que, créanme, desde hace mucho tiempo, por lo menos yo, desde antes de tener idea que iba a estar tocando de manera profesional este tema, siempre me vi afectado. Y lo vemos en tiempos pre-pandemia, porque normalmente tú estás esperando que a ti te contacte quien tú has autorizado para que te contacte. Normalmente tú estás esperando que tu información personal solo la tenga a quien tú se la has entregado para un fin específico. Pero tú no esperas, y a mí, por ejemplo, me pasó mucho, no sé si habrán otros casos aquí en el auditorio, pero a mí me pasó mucho que yo recibía correos de empresas que yo ni siquiera tenía idea que existían, promocionándome servicios y productos que tampoco tenía idea que existían. Entonces venía la pregunta ordinaria y obligatoria: ¿quién le dio a usted mi correo electrónico? Peor aún, el hecho de que estés en tu casa y te llaman de un número, obviamente no lo tienes registrado, pero contestas en tu casa y resulta que es también para ofrecerte productos dándote ya tu nombre. ¿Sí? Usted es el señor Armando Lin, sí, correcto. Mire que llamamos a tal empresa aquí a promocionar tal cosa. Eso es extremadamente preocupante, porque como todos tienen conocimiento, o por lo menos creo que la gran mayoría aquí, muchas veces llaman a tu casa y resulta, y lo han dicho las autoridades de seguridad, que esa llamada se origina en un centro penitenciario. ¿Cómo llega la información tuya de datos sensibles a manos de personas que se encuentran privadas de su libertad? Esos son temas, pues, simplemente para ver en qué marco afecta la protección de datos personales a nuestra vida diaria. Pues durante la pandemia, me permito ponerlos en conocimiento, ha sido supremamente importante el manejo de los datos personales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos en una situación atípica, nadie tenía idea de que esta pandemia nos iba a atacar y mucho menos de esta manera,
se ha tenido que transferir mucha información de los contagiados, de los contactos de los contagiados, del tratamiento, de las edades. Todo eso es dato personal. Todo eso es dato sensible. Obviamente con una finalidad. Por eso el principio de finalidad. Lo que vamos a ver post pandemia, lo voy a explicar ahorita, pero ahorita todos nosotros sin querer podemos estar incluidos en algún tema de protección de datos personales. De manera particular, yo voy a hacer alguna transacción con un banco, yo estoy llenando de los formularios a los bancos de ayuda, no me acuerdo el nombre que dicen los bancos, pero para aquellas personas que quieren posponer el pago de sus responsabilidades, ya ahí yo estoy autorizando la transferencia de mis datos, el tratamiento de mis datos, porque ese banco probablemente internamente haga todo un movimiento de mis datos y, de hecho, actualmente hay un movimiento de datos porque hay una base de datos muy grande de personas que han sido desvinculadas de su trabajo, que se le ha suspendido los efectos de su contrato o que simplemente se le ha hecho una modificación a su jornada laboral. Toda esa información va concatenada con la posibilidad o no de que el banco te permita a ti mantener un estatus de no pago durante el periodo de pandemia. Todo eso es protección de datos personales, todo eso es tratamiento de datos personales. El hecho de que alguien llegue a tu casa a hacer una encuesta y tú le des tu información, eso es datos personales, eso es protección de datos personales y eso es tratamiento de datos personales. Entonces la idea es que tengamos claro el concepto de que protección de datos personales no es una ley que afecta a los comerciantes, no es una ley que afecta a los profesionales de alguna rama en particular. La protección de datos personales es para todos nosotros, los ciudadanos. Básicamente somos los mayores y los beneficiarios principales de la ley de protección de datos, aunque obviamente regule entidades públicas que tienen que ver con nuestros datos, la Caja del Seguro Social, el Tribunal Electoral, son las bases de datos estatales más grandes que hay en el país, ¿sí? Pero así también la base de datos que mantienen los bancos, la base de datos que mantiene el supermercado cuando tú le llenas un formulario para tener el beneficio de una tarjeta de cliente frecuente o de beneficios. Todo eso es protección de datos personales. Todo eso es datos personales. Todo lo que involucre tu información sensible, que la pongas a disposición de otros, tienes tú como primer garante estar seguro de que va a cumplir con todos los principios y que vas a poder ejercer todos los derechos que hemos explicado hoy y que guardan relación con tu información. La protección de datos personales post pandemia. Pues evidentemente nosotros vimos que la recolección, el tratamiento, la transferencia de los datos, pues dada su finalidad, es totalmente legal, es totalmente permitida. Sin embargo, también las normas de protección de datos personales indican que aparte de tu señalar cuál es la finalidad, el uso que le vas a dar a esos datos, también tú tienes que estipular qué tiempo va a demorar esa información en esa base de datos. Ahorita estamos recogiendo mucha información que guarda pues relación con los enfermos, con la pandemia, con todo lo demás, los insumos, etcétera. Pero esa base de datos y que ya ha sido consultada por los distintos entes gubernamentales que están manejando la información, ya están consultando a la ANTAI si efectivamente pueden o no solicitar estos datos, si efectivamente esa es la forma de recabar los datos y efectivamente también cuánto tiempo debe durar ese dato y la finalidad que se le está dando. Como todos sabemos, pues en este momento lo que se necesita es información para poder tomar decisiones. Y estoy hablando más que todo del aspecto médico, porque los datos más sensibles pues, son los datos médicos de los pacientes que han sido contagiados por COVID-19. Pero también eso es una herramienta de toma de decisión para los gobernantes saber hacia dónde encaminar
las políticas socioeconómicas que son extremadamente importantes y necesarias más en esta época. En pospandemia, pues obviamente seguiremos teniendo nosotros esa vinculación, ese trato diario con agentes económicos, con personas naturales o jurídicas que se dediquen a tratar datos personales, a tratar nuestros datos personales, y tenemos que tener en cuenta, pues, básicamente lo que aquí hemos podido conversar el día de hoy. Todo nace en el consentimiento del titular de datos personales, salvo las excepciones que la ley contempla, que algunas las expusimos aquí. Principio fundamental, estructura básica, eje principal, la voluntad del titular de los datos personales. Siendo así, pues lo que nos queda nada más es informarle que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información está a la orden para cualquier consulta con este tema. De hecho, pues ya el sector privado y el público han empezado a hacer las consultas, por lo cual nos llena de satisfacción ver que hay un interés importante en los actores de encaminarse y encaminar sus estructuras, tanto digitales como personales, en tratar de cumplir al máximo y en el periodo que la ley exige el tema de protección de datos personales. Como mencionó Paul, pues la autoridad, la ANTAI, está tratando de sensibilizar a la ciudadanía con este tipo de webinars, no para entrar de manera específica y hacer aquí a todos expertos en la materia, pero sí para que crezca esa conciencia ciudadana de que hay una ley que me va a proteger un derecho fundamental y que va a afectar, esperemos nosotros siempre, que de manera positiva la convivencia de los ciudadanos en razón con los entes económicos que por naturaleza de su actuar tienen que manipular o tienen que tratar nuestros datos, al igual que las instituciones públicas que por mandato de la ley tengan o requieran de nuestros datos personales. Todo debe cambiar, todo debe mejorar, pero la idea importante y fundamental es que usted sepa que usted es el primer custodio de sus datos personales. Si usted no tiene las medidas de prevención, si usted se mete a una página web o a una red social y expone toda su vida, pues lamentablemente va a ser más difícil en un momento determinado que se le puedan proteger sus datos, versus la posibilidad de que alguien de manera ilícita sustraiga esos datos de alguna otra base de datos ya existente o de alguno de los mecanismos digitales que usted pueda tener en su momento. Así es que para mí, pues un placer haber podido compartir con ustedes esta mañana este tema. Me encanta mucho el tema, pienso que nos afecta a todos, funcionarios o no, actores principales o no, ciudadano común, ciudadano de a pie, como decimos, ciudadano que no tiene por qué saber la interioridad de la ley, es afectado, es protegido por esta ley, y para mí eso es lo importante. Ya Panamá cuenta con una ley de protección de datos personales. Habrá quienes dicen, pues pudo haber sido así, pudo haber sido allá. Mire, los países más avanzados ya han hecho modificaciones a su ley porque todo cambia y todo debe adaptarse. Esta pandemia pues ha hecho que muchas cosas que pensábamos inamovibles hayan tenido que moverse. Así es que para mí lo positivo es que ya tenemos un punto de partida. En el camino iremos viendo y en la práctica iremos viendo pues cualquier tipo de aporte positivo que podamos hacer a la ley. Estamos todavía a tiempo, estamos en fase de reglamentación de la ley. Así es que pues pienso que hay esperanza de que las cosas mejoren y con mucho gusto quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por tu intervención. Tengo algunas preguntas que han estado haciendo, incluso de antemano ya nos habían mandado algunas preguntas por el WhatsApp, así que te las voy a compartir, iniciando con las que están en el chat. Eh, Nos pregunta, ok,
Nos preguntan, hay una pregunta que está dividiendo, dice, ¿qué cantidad de personas se han presentado a la Dirección de Datos Personales para levantar una denuncia de mal uso de sus datos y se le ha dado respuesta Ok, satisfactoria? ok. En este momento, respuesta satisfactoria para nosotros sería darle respuesta, porque como expliqué, la persona si llega, y de hecho han llegado, te voy a contestar la primera parte de la pregunta. Nosotros no tenemos un gran volumen en este momento. Pienso que mucho radica en el hecho de que las personas tienen como fecha de inicio, es lo que nosotros hemos tratado de aclarar en todas las capacitaciones y presentaciones que hemos tenido, que la fecha de inicio es 1 de abril del 2021. Sin embargo, y a pesar de eso, hemos tenido casos tanto de nacionales como de extranjeros e inclusive de empresas internacionales que tienen alguna filial en Panamá y que se están viendo eh, afectadas por el tipo que está describiendo la ley 81, que es el mal uso de los datos personales. En este momento yo me puedo acordar de 3 empresas y 2 bancos que ya hemos tenido reuniones por esta vía explicándole todo lo concerniente a la protección de datos personales y los problemas específicos que ellos se han encontrado. De hecho, hay una que en la última presentación que hicimos, alguien también expuso ese caso y le dijimos, sí, efectivamente esa consulta llegó. Lamentablemente, involucraba a una institución del Estado que su misión es publicitar los trámites que ellos hagan, pero no era la denuncia contra la institución pública, era contra otra empresa que recaba los datos de las páginas de esta institución pública y la promociona en las redes sociales. Esa conducta, en este momento, lamentablemente, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información no podría sancionarla. Sin embargo, si esa conducta se sigue ejerciendo a partir del 1 de abril del 2021, pues sería la conducta típica de un proceso que tendríamos que abrir a denuncia o de oficio en razón a el tratamiento de esos datos que se están haciendo. De manera personal, la verdad, no me acuerdo que hayamos tenido algún acercamiento. Básicamente los que se han estado acercando son los comercios, como te dije, los bancos, y tenemos una consulta pendiente con una farmacia, una cadena de farmacias, pero esa pues todavía no tenemos conocimiento, la reunión no se ha dado. Pero lo importante y lo que hay que recoger acá, Poli, a la persona que hizo la pregunta, es el hecho de que ya la información de que hay una ley que va a reglamentar y que va a sancionar a quien haga mal uso de los datos personales, es lo que nosotros en esta etapa queremos resaltar. Que la persona ya sepa que indistintamente haya que esperar a el 2021 y más bajo la situación que estamos pasando, porque pareciera que fuera todavía más largo, que se está trabajando en la reglamentación. Ya, como le dije, el borrador del reglamento del Consejo está en etapa ya casi final y a su vez se está trabajando en la misma reglamentación de la ley 81. No hemos tenido el gran volumen de denuncias. Pienso mucho que es por el hecho de que en todas las presentaciones siempre decimos a partir del 1 de abril del 2021. Sin embargo, lo que nosotros sí queremos es eso, que el que tenga alguna duda, alguna consulta en este momento, sea una persona natural o un ente comercial o jurídico, pues se acerque. Porque lo que nosotros estamos tratando, y creo que es lo que se visualizó en la Asamblea de Diputados en el momento en que se hizo la ley, es que hay un periodo de, de adaptación, un periodo en donde pues se den este tipo de capacitaciones para que la gente ya vaya interiorizando pues que efectivamente va a haber un procedimiento, que va a haber que esperar un tiempo, sí, definitivamente va a haber que esperarlo, porque en la reglamentación puede que haya muchas cosas que ahorita yo no les he podido decir, pero que una vez ya esté aprobada la reglamentación, tenemos la obligación de decirlo
y que aclare muchos de los puntos que pueden ser motivos de una denuncia. Excelente, excelente. Segunda pregunta. De acuerdo a los principios de la ley, ¿nos puedes dar 5 consejos efectivos para que nuestros datos personales no pasen de mano en mano y sean utilizados sin autorización? Ok, mira, yo siempre recomiendo dame un momentito. Yo siempre recomiendo como primer consejo, ¿sí? Ser el garante de tus propios datos sensibles más que todo. Lo primero. Lo segundo, tener el conocimiento para identificar ante un formulario, ante una encuesta, qué datos tú debes compartir y qué datos no debes compartir. Tener claro que efectivamente, si tú vas a pedir un servicio por algo, los datos accesorios o en exceso que te pidan que no guarden relación con ese servicio que tú vas a recibir, no los des. Y es tu derecho a no darlo. Pues otro consejo, yo te diría que cuidemos mucho nuestras redes sociales. Yo, por ejemplo, soy una persona que probablemente esté chapado a la antigua, pero yo las pocas redes sociales que tengo, que son ahora por motivo de las funciones que estamos desempeñando, pues básicamente el que entra puede pensar que ahí no existe una persona detrás de esa cuenta, porque yo soy muy parco, muy conservador en dar información por eso mismo, porque ahorita mismo como el control no se puede ejercer de manera legal y estructurada como nos lo va a permitir la ley 81, pues ahorita todavía hay un desorden en cuanto a eso. Y pues tú realmente no tienes idea de dónde puede parar una información personal tuya, cómo está la situación de las redes hoy. No sé si ya llegué a las 5 o me quedé en 4, pero básicamente todo lo resumo en que uno debe ser consciente de que el mayor custodio de tus bienes y de tus datos, que son unos bienes, debe ser uno mismo. ¿Sí? Debo tener cuidado, debo tener conocimiento de a dónde yo puedo y dónde no debo compartir mis datos. Y obviamente exigir, ya si es una relación formal, exigir que esa empresa que va a recibir mis datos, va a tratar mis datos, tenga los protocolos de seguridad para que esos datos no estén caminando solos por ahí sin saber el rumbo que van a tomar. Bueno, esta tercera pregunta, más que pregunta, es como un pedido de que está muy buena la información, muy interesante y que deberíamos como ANTAI divulgarlo más a la sociedad. Yo creo que definitivamente Armando se ha iniciado desde, bueno, hace tiempo ya estamos trabajando en este tema, pero el tema de la pandemia, como hablaba, nos ha ayudado como a acelerar muchas cosas y llegar a muchos lugares donde no estamos llegando. Y bueno, esta es una de las pruebas ahorita mismo. Otra Sí, pregunta que hay en por ese aquí. sentido, permíteme aclarar un momentito Sí. rápido, lo beneficioso para nosotros de contar en el Consejo de Protección de Datos Personales con actores de distintos sectores es eso. Estamos ahorita mismo también organizando capacitaciones particulares para cada uno de esos sectores. Obviamente, como un proyecto base para empezar a divulgar. No queremos hacer tanta divulgación más allá de los temas que estamos tocando hoy, porque como les expliqué, cuando el reglamento salga, muchas cosas no es que van a cambiar, sino que se van a aclarar. Entonces, tampoco queremos confundir a la ciudadanía, pero en razón del aporte que nos hizo la persona, sí, estamos trabajando con los otros miembros del Consejo, el Ministerio de Comercio e Industria, la Asociación Bancaria, todos, en realidad son todos los que estamos tratando de organizar las capacitaciones por sector para poder ir empezando a que la sensibilización se dé masivamente. Ok, otra pregunta. ¿Para cuándo estiman que estará listo el reglamento de la ley número 81 del 2019? Nosotros tenemos programado, Dios primero, que las cosas pues mejoren para noviembre de este año, si Dios nos lo permite. Bueno, sin más, mi estimado Armando,
le damos definitivamente las gracias a todos los participantes de este webinar en nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Los invitamos para la próxima semana. Vamos a tener el próximo miércoles Gobierno Abierto con dos directores de la ANTAI que nos van a compartir este maravilloso webinar que está dividido en dos partes, o sea, será el próximo miércoles y el siguiente miércoles para hacer grupos de co-creación. Así que están invitados a que participen a este programa. Muchas gracias, Armando, por tu participación. Gracias a todos del IFARU que se está haciendo presente, a todas las instituciones que han estado presentes el día de hoy. En nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, le damos muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en las redes sociales de la autoridad, donde vamos a estar informando todos los programas que conllevan a la información y a la divulgación de información para todos los ciudadanos como los funcionarios públicos. Así que en nombre de la autoridad, muchas gracias. Gracias, Armando, y gracias a Dios por permitirnos llegar a todos los lugares en el día de hoy. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao, igual.